a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, hoy 31 de julio, como ya lo habíamos anunciado en el audio del 25 con motivo de la capitulación de Miranda, es el día en que ocurre uno de los eventos más oscuros, polémicos y tristes de la historia de Venezuela, como es la captura del generalísimo por parte de un grupo de patriotas y su posterior entrega a Monteverde, que era el jefe realista de la época. Bueno, ya explicada la capitulación en ese audio del 25, solamente habría que repasar que el día 30, que es el día que Monteverde llega a Caracas, es el mismo día en que ya Miranda, unas horas antes, ha bajado a La Guaira para embarcarse e irse al exterior para reorganizar la revolución. Sin embargo, bueno, Miranda llega esa misma noche para embarcar el barco llamado El Zafiro, pero decide dormir en tierra y concretamente lo hace en la casa del comandante de armas de La Guaira, coronel Manuel María de las Casas. Sin embargo, de las Casas ya estaba conspirando con Monteverde desde hace tiempo y había hecho ya algunas combinaciones con este en varios sentidos. Hay dos versiones de lo que exactamente sucedió, o mejor dicho, la cronología exacta de cómo sucedió la captura de Miranda entre la noche del 30 y la madrugada del 31. La primera es que Miranda ya dormía y solamente había estado con De las Casas, cenando, etcétera, y fue súbitamente sorprendido en la madrugada por este grupo de patriotas. La otra es que quienes lo terminan apresando compartieron con él la velada de esa noche porque ya estaban en La Guaira cuando él llegó y no habían podido embarcarse por el embargo que el propio Miranda levantó cuando llegó ya de noche a La Guaira ese mismo día. Y bueno, sin hacerle ningún reclamo ni pedirle ninguna explicación, hicieron ver que todo estaba normal e irrumpieron unas horas después para detenerlo, lo cual por supuesto fue bastante sorpresivo para Miranda y es cuando exclama aquella famosa frase de bochinche, 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 esta gente no sabe sino hacer bochinche. Bueno, lo cierto es que Miranda es detenido por este grupo de militares patriotas, entre quienes están José Mírez, Aymerich, perdón, Tomás Montilla y Miguel Carabaño. Y bueno, todos ellos habían estado en la pérdida del castillo de Puerto Cabello y a la cabeza del grupo están el propio de las Casas, es decir, su anfitrión, Miguel Peña y el futuro libertador y para entonces coronel Simón Bolívar. Todos ellos pues habían intentado embarcarse, como ya dije, pero no habían podido. Y lo cierto es que ya en la madrugada del 31 lo detienen en la residencia de las Casas, lo señalan de traidor por la capitulación, por eso decía que esa capitulación traería consecuencias posteriores. Esta es la principal acusación que le hacen sus captores a Miranda y también lo señalan de ladrón, porque Miranda había subido al barco los recursos que quedaban de la ya moribunda Primera República para asegurar su manutención y las de quienes se fueran con él al exterior, y además para reorganizar la revolución concretamente desde Curazao. De hecho, incluso había asegurado un bergantín para trasladar a sus seguidores y a todos los patriotas que quisieran irse con él al día siguiente, ¿no? Bueno, tras su captura, el grupo que lo arresta considera fusilarlo. Una versión asegura que Bolívar era el que estaba más decidido y empeñado en hacerlo, y otros dicen que por el contrario fue él quien se opuso a que eso se consumara. Bueno, al final no lo hicieron, obviamente, y es José Mírez quien lo encierra ese mismo día 31 en el fuerte San Carlos, ¿no? Ya con Miranda prisionero de las Casas, que como ya dije venía conspirando con Monteverde desde antes, también traiciona a Bolívar y lo detiene a él y a quienes lo acompañan, ¿no? Y lo pone a disposición de Monteverde, quien desde el momento del mismo de la firma estaba incumpliendo los términos de la capitulación que aseguraban la vida, la libertad y los bienes de los patriotas, ¿no? Bueno, en definitiva, la razón oficial que dieron todos los que participaron en la captura de Miranda era lo de la traición, que ya ha sido señalada, pero hay otras teorías que han sido puestas sobre la mesa y que vale la pena mencionar. Algunos hablan de la venganza por viejas rencillas, otros hablan de convertir a Miranda en el responsable exclusivo de la pérdida de la Primera República y así tapar sus propias culpas, como fue la horrorosa pérdida de Puerto Cabello
que marcó realmente la debacle militar, más allá de lo que estaba ocurriendo en Valencia, Maracay y luego la victoria y San Mateo. Un tema también, según dicen algunos historiadores, de egos, celos de liderazgo, e incluso el viejo problema de las castas, ya que Miranda en definitiva no era mantuano, como buena parte del liderazgo de los próceres de la independencia que la empezaron, y bueno, ya él había tenido sus problemas en la juventud, así como su padre, ¿no? Por no ser mantuanos precisamente. Bueno, otro hecho polémico es que mientras Miranda queda preso, y 6 meses después es trasladado a Puerto Cabello, y después de Puerto Cabello a Puerto Rico, y de Puerto Rico acá es donde muere. Bolívar, por el contrario, logra un salvoconducto de Monteverde y sale a Curazao el 27 de agosto de ese mismo año, en 1812. Monteverde va a escribir y va a dejar hacer ver que es una suerte de recompensa por el servicio prestado por Bolívar con la captura de Miranda. Pero no hay nada que indique que Bolívar haya negociado eso en esos términos. Por el contrario, hay elementos que indican que fue el resultado de dos amigos personales que, aun siendo realistas, pues intercedieron por él, que fueron Antonio Fernández de León y Francisco Iturbe. Bueno, lo cierto es que el Libertador de Curazao pasará a Cartagena, de ahí va a organizar la campaña del Magdalena y la campaña Admirable en 1813, mientras que Miranda, como ya narramos en el audio del 14 de julio, pues pasará preso los últimos 4 años de su vida y morirá en la Carraca, en Cádiz, el 14 de julio de 1816. Bueno, esta es la historia de este capítulo oscuro de la historia venezolana. Hasta luego.